La Sociedad Psiquiátrica Norteamericana, que como saben ustedes, establece los estándares para las enfermedades psiquiátricas que son utilizados en la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, toda América Latina básicamente, establece como problemas psiquiátricos en buena medida en base al manual de la APA, ¿no? De la American Psychiatric Association. La APA, así como sacó la homosexualidad adulta, no la infantil, curiosamente, pero sacó la homosexualidad adulta como una patología por presión de los grupos homosexuales, también se ha resistido a aceptar la existencia del síndrome post-aborto, a pesar de que está totalmente cualificado y tipificado con diagnósticos específicos. Estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque para que la APA considere una enfermedad como una nueva enfermedad psiquiátrica, como por ejemplo el síndrome de trauma postestrés, que muchos veteranos de guerra sufren, por ejemplo, es una enfermedad incorporada recientemente, es un cuadro psiquiátrico incorporado recientemente. El síndrome premenstrual, por ejemplo, también es relativamente reciente. ¿Y cómo se incorporan estas nuevas patologías psiquiátricas? Cuando se descubre que existen una serie de síntomas vinculados a un fenómeno y solo un fenómeno que crea este conjunto de síntomas particulares. Es decir, estos síntomas podrían aparecer en otros males, ¿no? Pero cuando un grupo de ellos se produce con una gran frecuencia estadística como producto de un evento o episodio específico, entonces eso se puede notar que es un mal psiquiátrico que en consecuencia tiene que estar determinado y tiene que ser tratado. ¿Por qué las feministas y las abortistas se oponen sistemáticamente al reconocimiento del síndrome postaborto? Porque si se reconoce que el aborto traumatiza a la mujer y que produce un síndrome, entonces el aborto dejaría de ser la solución que las abortistas y feministas tratan de hacernos creer que es. Y esta es la razón por la cual la APA, bajo la presión de feministas y abortistas, no termina de aceptar la existencia del síndrome post-aborto. Pero resulta que un reciente texto que es un metaestudio, es decir, las conclusiones de varios estudios simultáneos, que me ha hecho llegar, un sumario que me ha hecho llegar uno de mis usuarios en Twitter, y a quien le quiero agradecer, es un artículo publicado por la revista Psychiatry and Clinical Neurosciences, o sea, la neurociencias psiquiátricas y clínicas, ¿no? Y publicado por la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología. Básicamente este estudio señala lo siguiente, o sea, este metaestudio dice: el riesgo que el aborto esté relacionado con desórdenes mentales subsecuentes necesita ser evaluado con mucho más cuidado para que podamos ofrecer una información más valiosa cuando nos encontramos con un embarazo difícil. Todas las investigaciones publicadas entre 1995 y el 2011 fueron examinadas para sacar aquellas que evaluaban la existencia de cualquier correlación entre el aborto y problemas mentales subsecuentes. Se encontraron un total de 36 estudios, de los cuales 6 fueron excluidos por tener un sesgo metodológico. La depresión
y los desórdenes de ansiedad, por ejemplo, el que me acabo de referir, el desorden del postestrés traumático, y el abuso de sustancias, es decir, drogas, etc., fueron los resultados más estudiados. En la evaluación del aborto versus el dar a luz, que las feministas argumentan que en el caso de las jóvenes, por ejemplo, podría ser extremadamente traumático dar a luz y en consecuencia recomiendan el aborto, 3 estudios mostraron la existencia de un claro riesgo para por lo menos uno de los problemas mortales en el caso del grupo de mujeres que escogieron el aborto en vez de dar a luz. 5 estudios no mostraron ninguna diferencia, en particular si las mujeres no consideraban su experiencia de pérdida de feto, es decir, del aborto, haber sido difícil, o si es que en una reducción fetal, es decir, lo que se hace después de la fecundación in vitro, algunos de los fetos sobrevivieron y en consecuencia la mujer terminó dando a luz. Solamente una investigación registra un resultado mental peor para el caso de las mujeres que dan a luz. En consecuencia, el aborto frente a los embarazos no deseados que terminan en maternidad, 4 estudios encontraron un riesgo mucho más grande en el grupo que escogió el aborto y 3 de ellos no encontraron ninguna diferencia. Entonces, básicamente lo que este metaestudio completamente científico de psiquiatras, en su mayoría proabortistas, es que la psiquiatría actual no debería descartar esta peligrosísima correlación entre el aborto y circunstancias que implican depresión, desórdenes de síndrome postestrés y el abuso de sustancias como alcohol y drogas. Y en consecuencia, poco a poco, la neurología y la psiquiatría están comenzando a argumentar algo que el movimiento Provida ha venido diciendo hace décadas, que el síndrome postaborto existe, que debería ser enfrentado, que debería ser aceptado psiquiátricamente como un mal y que debería ser tratado sin las objeciones puramente ideológicas de las feministas y las abortistas. Que tengas un buen día.